memoria, pero más o menos el carbono equivalente es el contenido de carbono más, pongámosle manganeso, no me acuerdo el número, si es sobre 6, níquel, creo que níquel es restando, níquel sobre, estoy inventando los números porque no me acuerdo de memoria. Sobre 5. Entonces, es la composición química. El carbono equivalente es que cada uno de los elementos tiene una aportación positiva o negativa al contenido de carbono. Entonces, un material que tiene solo 4 de carbono, cuando uno le calcula el carbono equivalente, el número debe dar cerquita por la 0.6. ¿Sí? Y puede ser de mucho mayor el carbono equivalente. ¿Para qué sirve ese famoso carbono equivalente? Para calcular la temperatura precalentamiento. Si usted dice, necesito precalentamiento o no, ¿cuánto es el carbono equivalente? Y se aplica una fórmula que tampoco no me la sé de memoria, pero más o menos es como que la temperatura en grados Celsius. ¿Pero qué? Está en el libro. Sí, la pilla. Aquí está el carbono equivalente. ¿Listo? El carbono equivalente dice que manganeso sobre 6, más níquel sobre 15, más cromo sobre 5, más cobre sobre 13, más molibdeno sobre 4. Entonces con eso uno calcula el carbono equivalente. Dependiendo de la cantidad de carbono equivalente que tenga, es posible o no que requiera precalentamiento. Y aquí está la temperatura precalentamiento. Entonces la temperatura precalentamiento es igual a 350 que multiplica el carbono equivalente menos 0,25 y le saca la raíz cuadrada y con ese calcula la temperatura precalentamiento de cualquier material que va a soldar. Más o menos para eso sirve. Entonces ya uno no va ciego. Si uno va con cada cosita, cómo va organizando el WPS. ¿Ok? Bueno, vamos con los materiales de aporte. Filler metal son materiales de aporte. Entonces, el AWS, que es la American Women's Society, la Sociedad Americana de Soldadura, tiene una categoría, una clasificación de aportes y lo llama los 5 puntos algo, 5.1, 5.2, 5.5, 5, etcétera, etcétera. Entonces, 5.1 son electrodos para acero al carbono, donde lo más grande es el 70. Hasta 70, 18 puede llegar, pero que no tenga ningún numerito después. ¿Sí? Aquí tiene un E7018. Hasta ahí, 60-10, 60-13, 70-18, no me acuerdo cuál otro, se considera un AWS 5.1. ¿Sí? Si este tiene un numerito acá, raya 1, raya, o es un 90-18, o cualquiera que ya sea superior a este, se considera aceros de baja aleación. Y ya es para soldar aceros como el 41, 30, 40, 40, otro tipo de aceros. Ya no para hacer puertas y ventanas o para hacer cosas sencillas, más complejas. ¿Listo? Entonces, eso se llaman los materiales de aporte, que aquí lo llaman como filler metals. Entonces, en este caso, que vamos a soldar con 7018 un 5.1. ¿Ok? Y vamos a buscar en la página 241 del ASME. Y aquí vamos a ver una clasificación de números F. Entonces, como son filler metal, le colocan la F y lo clasifica por números F. Entonces le dice, un material que termina, un electrodo que termina en 20 es un SFA 5.1, pero el número F es número 1. ¿Sí? El 7018, que es el que conocemos nosotros común y corriente, un 6010, busquemos un 6010. Entonces aquí está, es un número F3, es un SFA, SFA es Specification Filler, escuchala, no me acuerdo qué es. AWS lo llama como A5.1 y ASME le pone el SF, Specification Filler, y adopta de AWS ese material de aporte. Entonces el 6010, o sea aquí EXX, los dos números primeros es la resistencia a la tensión, que estamos hablando aquí en el tensor. Sí, los 70.000 son los mismos del tensor acá. Entonces por eso aparecen como XX, porque ya se entiende que son la resistencia mecánica. Y buscamos, por ejemplo, el 7018. Entonces el 7018 es un
número F4 y un SFA 5.1. Pero cuando yo voy a soldar un 4130, por ejemplo, y voy a usar un 90 o un 118, entonces ya el número, en este caso sigue siendo un número 4, ¿sí? Terminado en 18. ¿Qué significa un electrodo terminado en 18? El 1 es las posiciones. Y el otro que es básico. Yo creo que es el básico. Es básico. Recubrimiento básico. Tipo de revestimiento. Ok. Entonces los terminados en 8, él los agarra y los agrupa en el número F4. ¿Listo? Y 252, a ver qué es. Entonces, 252, ¿para qué sirve? Entonces, usted también lo agrupa que usted podría calificar ciertos electrodos con una sola calificación. Entonces, yo sueldo un material soldado con, calificado con y calificado para. Pues si yo sueldo con un F número 1 sin backing era la platina que estaba abajo, sin backing es este y este es con backing. Entonces me califica un número 1 con backing y sin backing. Pero digamos, yo quiero calificar un número 4, ¿cierto? Sueldo con un número 4, sueldo para, calificado con, califico con un número 4, digamos que sin backing. Me califica el número 1, el número 2, el número 3 y el número 4. O sea, me califica, si yo sueldo con un 70-18, que es un electrodo que no es para hacer penetración, ¿sí? Para penetración utilizamos uno que me dan 0, pero usamos para penetrar, hago una calificación con un 70-18, me queda calificado el F número 3, el F número 2 y el F número 1. ¿Listo? Entonces si vamos a soldar un filete, en lugar de yo aplicar un pase raíz con un 60-10 en un filete, y yo lo aplico una vez con un 70 y aseguro la penetración, me queda calificado que cuando necesite soldar. Para la calificación del soldador. Para el soldador, específicamente, perdón. Para la calificación del soldador. Sí, entonces acá, específicamente aquí donde dice Welded Performance, gracias. Específicamente son variables que se tienen en cuenta para agrupar solo para el soldado. ¿Listo? Y a 253. Ok. Entonces está claro los números P, que es el material base. El número F, que es el material de aporte. ¿Y qué pasa cuando... Un poquito desordenado acá, pero... Vamos a soldar una pieza. Ese es mi material base. ¿Listo? Lo voy a poner en el electrodo y ese va a crear un cordón. Este electrodo, ¿cómo llamarían? Señor. Ese material base, me va a soldar. Ese electrodo, ¿cómo llamarían? Aporte. Material de aporte. Y este que lleva acá, es el resultado, ¿cómo llamaría? Material de soldadura. ¿Listo? ¿Ves metal? ¿Filler metal? Weld metal. Entonces, la norma tiene agrupado el material base, número P, material de aporte, número F, y el resultado, que es el material de soldadura, se llama el número A. Entonces, estos son los números A. ¿Listo? Pues los números A, ¿qué son? Es la composición química que usted puede obtener cuando suelda un material base con un aporte, y dependiendo, en algunos casos se vuelve mandatorio, en otros no. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un overlay, que voy a soldar materiales que son diferentes, ¿sí? Una base con un inoxidable o cosas así, yo tengo que predecir qué composición voy a obtener, si eso me va a afectar
lo que va a ser el material. Yo necesito que sea resistente a la corrosión y la norma me dice que necesita que ese material tenga mínimo, por ejemplo, 8 de níquel y 18 de cromo. Entonces, si yo tengo que jugar ahí con la dilución, entonces empiezo a jugar con otra cosa que llama la entrada de calor, con la cantidad de dilución en que el material de aporte se va a entrar al material básico, o sea, el material de soldadura va a penetrar un poco acá. Entonces, este material tiene una composición diferente. Entonces, tengo que predecirlo dentro de mi WPS, tengo que colocar qué es lo que espero encontrar, por ahí mi hipótesis. Y que con mis variables de proceso, amperaje, voltaje, velocidades y ese tipo de cosas, qué cantidad de calor estoy colocando para que obtenga determinado material de soldadura. ¿Listo? Entonces ya esto se predice y se valida cuando se saca las probetas y se va al laboratorio. ¿Ya están aburridos o qué? No. ¿Lo más? Bueno. Entonces, digamos que este no está acá, pero este es el rango de espesor que se va a calificar, este es el tamaño del metal de aporte. En este caso, metí otro metal de aporte, el que está acá como M12KF7A1, ¿sí? No es porque el proceso se llama mouse, es como para que tengan un punto de comparación. ¿Tienen claro ese numerito que está acá? ¿Lo entienden? ¿No? Ese es un aporte para arco sumergido. Entonces, el proceso por arco sumergido, el solo alambre no da la resistencia mecánica ni las propiedades completas. Es una combinación del material del electrodo con un fundente. ¿Conocen el proceso de arco sumergido? ¿Lo han visto? ¿Sí lo conocen? ¿Listo? Un alambre el cual le llegó un poco de fundente y él va a sumergir el arco que no se ve. ¿Correcto? Entonces, en este caso, el E es un electrodo, M que es de M es medio manganeso, ¿no? El 12 es .12 de carbono, el F que es el fundente, el 7 que son 70.000 libras por pulgada cuadrada, o sea, el fundente que da la resistencia final, 70.000 libras por pulgada cuadrada. El A quiere decir que, a su vez, quiere decir que no necesita postcalentamiento. Si ahí llevar una P es un post-wet heat treatment, tiene que obligatoriamente hacer el tratamiento térmico, pero ese dice que no necesita, y el 1 no me acuerdo. ¿Ya? Toca buscarlo un poquito. Disculparán. Entonces, simplemente son combinaciones. Entonces, cuando uno arma el WPS, tiene que más o menos conocer cada cosa de los campos que pide el formato que entrega AWS. Perdón, en este caso ASME, AWS también da uno, API da uno para que llenen toda la información. Y comercialmente, por ejemplo, esa combinación de alambre fundente, aquí el fundente llama un Lincoln Well 680 y el alambre, creo que ese es el fundente, el Lincoln Well 680, y el alambre, ya no me acuerdo, era un Lincoln. El 1 es clasificación del fundente, dice que en este caso es neutro o baja. Ok, listo, gracias. Bueno, entonces digamos que ahí está lo que tiene que ver con los materiales, el material de base, el material de aporte y el material de soldadura. Ok, vamos al tema de las posiciones. ¿Qué es posición 1G? ¿Cómo? Ok, no, todas las posiciones para el electrodo. En este caso era la posición en sí cuando se va a soldar. ¿Sí? Entonces vamos a la página 261. Entonces, 1G hay que desviar si es para platina, si es para tubo, si es para filete, o sea, cada cosa tiene una clasificación. Entonces, para platina, 1G significa que el electrodo va colocado acá arriba, es posición plana. ¿Sí? El electrodo va encima, la pieza está colocada en posición plana. Entonces, la G viene de groove, que significa ranura. ¿Listo? 1G, entonces es posición plana en platina,
2G es en posición horizontal, la platina queda vertical, la posición de soldadura es horizontal 2G, 3G es vertical y hay que definir si la progresión es ascendente o es descendente, y 4G es sobre cabeza, o sea que la pieza está encima y el soldador está debajo. ¿Ok? Si ya es con tubería, cambia la cosa. Entonces, si es con tubería y el tubo se puede rotar cuando se suelta, entonces normalmente eso se utiliza cuando se hace soldadura mecanizada. Usted coloca en un posicionador, coloca el electrodo, por ejemplo, para proceso MIG, flux core o arco sumergido, normalmente mecanizado. Usted coloca la pieza, que la pieza vaya rotando, deja quieto el electrodo, la torcha, y ese sería un G rotado, ¿sí? 2G es cuando el tubo está vertical y el soldador tiene que ir dando la vuelta al tubo, pero el tubo está vertical. Luego saltamos a 5G, que es como si fuera un oleoducto, digamos, que tiene un tubo larguísimo, no tiene cómo darle la vuelta a 20 kilómetros de tubo. El soldador tiene que, normalmente, inician, digamos que se considera en la industria como, pero no es real, que en API es bajando y que en ASME es subiendo, pero no es verdad, lo puede hacer en cualquiera de los dos. Pero ya y el profesor que tiene más experiencia en el tema de soldadura, lo manejan de ese sentido, pero la norma le permite que usted lo haga como quiera. ¿Sí? Entonces, 5G no puede rotar y 6G es cuando lo deja inclinado a 45 y el soldador es el que tiene que dar la vuelta. Entonces, entre más, el número más grande vuelve más complejo. Y normalmente cuando el número más grande le califica las otras posiciones. ¿Sí? No me acuerdo ahorita dónde está, tocaría ponerme a buscarla, que no me acuerdo. No lo traje ahí. Filetes, entonces viene como 1F, 2F, 3F, 4F, lo mismo. Entonces el filete plano, lo que usted hace es, entonces tenemos una cosa en forma de T, pero se llama filete. Lo inclina a 45 grados para que el soldador le quede en posición plana. 2F, en posición horizontal, 3F subiendo, bajando y 4F sobre cabeza. ¿Sí? Y también viene para tubo, pero ya no es muy normal que tengamos ese tipo de cosas. Tubo con tubo o tubo con platina. Entonces, esas son las posiciones. Entonces, las posiciones se deben colocar igual en el WPS. ¿Sí? En este caso es una posición 1G. ¿Qué más? Vamos a ver precalentamiento. Entonces, el precalentamiento, ¿de dónde viene? Lo que les explicaba ahorita, la composición química del material, qué estamos esperando. Entonces, con el carbón equivalente, con el espesor, con estos dos datos, el carbón equivalente y con el espesor, se calcula la temperatura de precalentamiento. La temperatura de poscalentamiento se mira dependiendo de lo que necesitemos. Si necesitamos requerimientos de impacto, normalmente hay que hacer poscalentamiento. El poscalentamiento no es necesariamente que usted va a colocar una antorcha después de soldar. Eso se puede considerar como un tratamiento de evacuación de hidrógeno difusible. ¿Sí? ¿Qué significa hidrógeno difusible? Que usted cuando suelda, si no hay suficiente precalentamiento, puede haber humedad en el ambiente, no hubo buena limpieza, puede haber plazos de pintura, todo ese, o grasa, lo que sea, ese hidrógeno, digamos hidrógeno, porque al final viene como de un hidrocarburo, va a meterse al baño y normalmente va a tener porosidad, pero también puede tener problemas de fisuramiento. ¿Por qué puede tener problemas de fisuramiento? ¿Sí? ¿Me está siguiendo? O sea, el hidrógeno que está en la humedad se va a tratar de meter a la soldadura. Usted preguntaría yo primero, ¿para qué se precalienta? Para mejorar las condiciones químicas del material. ¿Para qué? Mejorar las condiciones químicas del material. Si usted precalienta, ¿cambia la química? ¿Usted creería? No cambia la química. ¿Cómo? La humedad la retiramos por encima de 100 grados Celsius. Pero yo puedo calentar mucho más. ¿El electrón libera gas conductor? ¿Cómo? Un arco. No. Pero no libera gas. Se precalienta para saturar de calor la pieza. ¿Sí? Voy a soldar una pieza de este tamaño. Supongamos que yo aplique un cordón acá.
todo el espesor de la pieza va a absorber el calor tan rápido como si le hubiera echado un baldado de agua. Eso se llama transferencia de calor por conducción. ¿Sí? Va a ser tan rápido, dependiendo del tipo del acero, la cantidad de carbono y los otros elementos. Ahí no tiene que ver con más cosas, sino entonces, ¿qué pasa si yo precaliento? Caliento todo antes de soldar, de tal manera que cuando aplique el cordón ya está caliente y no va a haber un choque térmico. Entonces, ¿dónde se fragilizan los materiales? Cuando tengo enfriamiento rápido. Si yo saturo de calor la piedra que va a soldar, ya no tiene para dónde calentar, no va a chupar el calor. Esa es la esencia del precalentamiento. No precalienta, seca, se seca, dependiendo de qué tipo de electrodo. Entonces, por ejemplo, los terminados en 8, los terminados en 5, en 6, en 8, la norma, dependiendo de la norma, pero en este caso, por ejemplo, para los bajos hidrógenos, los aceros de baja aleación son los 5.5. WSA 5.5 da la temperatura, no es una temperatura de precalentamiento, es que usted tiene que guardar el calor. Digamos, comparemos la cadena de frío en los alimentos, ¿sí? Tiene alguien que vende pollo y carne, normalmente tiene un refrigerador, porque si usted lo deja solo al agua y estamos en Cartagena, al otro día la carne está dañada, ¿sí? En el caso de la soldadura, si usted un electrodo terminado en 8, los electrodos son higroscópicos. ¿Qué significa? Que absorben humedad. Entonces, si usted se lo deja encima de la mesa, lo deja un rato allá y estamos aquí con la humedad tremenda, él se llena de humedad solamente por el ambiente. Entonces, normalmente AWS 5.5 le dice que usted debe mantener más o menos entre 120 y 150 una vez lo saque de la caja. Si usted lo mantiene en la caja cerrada con el empaque que tiene, normalmente le pide un horno que tenga 15 grados Celsius por encima del ambiente y humedad relativa por debajo del 50%. Es para mantenerlo. ¿Listo? Una vez lo sacó de la caja, tiene que secarlo y ya las temperaturas de secado estamos hablando del orden de los 350 Celsius, 320, más o menos 3 horas, de memoria no me acuerdo, hay que mirar la norma AWS 5.5 y ahí regula específicamente eso. Pero por ejemplo, usted tiene un 60-10, el 60-10 necesita humedad para poder funcionar. Entonces si usted lo seca, usted lo está dañando. ¿Listo? Entonces, todo depende de qué. Pero no es que precaliente el electrodo, es que necesita mantenerlo a determinada temperatura porque precisamente los terminados en 5, 6 y en 8 son electrodos de bajo hidrógeno. ¿Y dónde está el hidrógeno? En el ambiente, porque el ambiente es humedad. ¿Listo? Es que me perdí ahora, no sé dónde voy. La temperatura del La temperatura de precalentamiento. Entonces está claro, la temperatura de precalentamiento es para saturar de calor la pieza para que no haya un choque térmico, porque el choque térmico es el que produce la fisura. La humedad. Entonces la humedad, el problema de la humedad no solamente son los poros, el problema de la humedad es más complejo. ¿Qué pasa cuando un material se calienta cuando se va a soldar? ¿Qué le pasa al material cuando lo estamos calentando? se dilata. El material se dilata. Sí, sí. ¿Y qué pasa cuando deja soldar? El material se contrae. Entonces, si quedó un poro por allá adentro, o varios poros, cuando empieza a contraerse, ese poro, cuando ya lo comprime tanto, él se rompe y salen fisuras. Entonces, normalmente las normas piden que la inspección no destructiva se haga 24 horas después de haber soldado. Usted puede haber terminado su soldadura, dejó ahí, lo inspeccionó, se enfrió, lo inspeccionó, puede ser que no marque, resulta que al otro día ya está partido. ¿Listo? Entonces, ese proceso de calentarlo, de colocarle un mechero, después de que se suelda, es como para darle más tiempo que el hidrógeno salga, porque el tamaño del hidrógeno es muy pequeñito. El hidrógeno son los átomos que utilizan para hacer de rayos X a uno. Cuando uno se parte un brazo y le ponen allá para que le atraviesa un poco de iones de hidrógeno. ¿Sí? Eso es lo que pasa. Entonces, en los metales es lo mismo. Él se mete dentro del material. Cuando se une un átomo de hidrógeno con otro átomo de hidrógeno, va a formarse una molécula de hidrógeno, ¿cierto? Usted tiene un H más otro H más,
Esto le va a producir H2. Este H2 es un gas. Y este gas es que cuando se está enfriando el material, él si tiene poros, lo va a comprimir de tal manera que ese poro puede estallar y crear grietas. Eso es más delicado que los mismos poros. Entonces, por eso es bien importante precalentar, mantener caliente, seco, aporte, etcétera, etcétera. Después de ese calentamiento, se le pone la banda térmica para que... Dependiendo del material. Si es una 36 y es una ventana, normalmente no. Pero está soldando un motor, está soldando, pues, qué sé yo, cualquier cosa que sea exigente, normalmente se le colocan mantas térmicas para tener un enfriamiento controlado, lento, digamos. Pero el tratamiento térmico post soldadura, que es el que está aquí a la derecha, es diferente. Ese es el que nos ayuda a que la resistencia al impacto no llegue bajita. Entonces, el que está acá a la derecha temperatura, y aquí tenemos tiempo. ¿Listo? Entonces, dependiendo de qué vamos a soldar, vamos a llevarlo a lo que trabajamos nosotros allá, que es más de todos los días. Calentamos lo más rápido que pueda. ¿Sí? Entonces, el código ASME le permite a usted que hasta 800 grados Fahrenheit usted vaya a la velocidad que quiera. Llegamos a los 800, digamos que el 800 está por acá. Después de 800, él le dice que controle la temperatura 100 grados Fahrenheit por hora. Una vez llega a 100 grados Fahrenheit por hora, definimos que dijo el código ASME sección 8, y el código ASME sección 8 le da la temperatura, y normalmente del orden de 1200 Fahrenheit. Esta es la temperatura de sostenimiento, más o menos baja a la misma velocidad hasta acá, que son los 800 Fahrenheit, más o menos, ¿no? Digamos que esto fuera el Fahrenheit, estamos en 800, aquí estamos más o menos en 1200, ¿sí? Y de aquí en adelante le dice que es libre, pero libre hasta que llegue a temperatura ambiente puede pasar fácil 24 horas. Un tratamiento de estos puede durar un día o puede durar 2 o 3 días. Si esto fuera un inoxidable martensítico, que hemos hecho ya son 4 días con 4 noches. El tratamiento térmico, porque empezamos aquí se controla de 800. Un martensítico se envía a controlar de 100 grados Celsius. Entonces es supremamente lento. Y aquí son 1200. Una hora por cada pulgada de espesor. Normalmente las piezas que soldamos nosotros son del orden de 4 pulgadas de espesor, entonces manejamos 4 horas de sostenimiento. Entonces, este tratamiento arrancamos a las 7 de la mañana y terminamos a las 12 de la noche. Pero no es lo mismo que poner un quemador de soldar. ¿Listo? ¿Para qué se hace esto? Para hacer que el material internamente ahí sí recupere su estructura cristalina y el tamaño de grano no sea grande, porque un tamaño de grano grande el material es frágil. Entonces ahí hacemos que regenere el material su estructura para que tenga un comportamiento que sea capaz de soportar el impacto con lo que quiere. Digamos, un ensayo no destructivo por tintas penetrantes puede determinar lo que es esa fisura que se presenta o solamente la eficiencia del cordón de soldadura. Los ensayos no destructivos se clasifican en ensayos superficiales. Las tintas se consideran superficial. ¿Qué quiere decir? Que si la fisura no está abierta a la superficie, no la va a ver nunca. Si está interna, porque necesita que la tinta llegue hasta la fisura para poderla ver. Pero si ya no está abierta a la superficie, nunca la va a ver. Las partículas magnéticas, dependiendo si la corriente es alterna, es superficial. Si la corriente es directa, puede entrar más o menos, ahí se llama el anillo de Ketos. ¿Sí? Él le va a decir hasta dónde puede penetrar. Pero ya en este caso, usamos ensayos no destructivos volumétricos. Entonces ya empezamos a trabajar con ultrasonido y con radiografía. ¿Ya? Bueno, entonces con eso usted ha cubierto la parte de acá, que es el tratamiento térmico después de soldadura. ¿Cómo de tiempo? ¿Me quedan 30 minutos?
Escucha, me falta el 70%. Bueno, muy rápido. Aquí ya son las variables, las características eléctricas, entonces definir tipo de corriente, amperaje, voltaje. Miramos rápido página 142, entonces la página 142, ¿qué nos define? Las características eléctricas que están acá y nos va a definir el input térmico. ¿Qué es el input térmico? La cantidad de calor que le entra al material. Esa cantidad de calor que le entra al material me va a afectar la resistencia del impacto. ¿Qué es el input térmico? Es el amperaje por el voltaje por 60 dividido por la velocidad de avance en pulgadas por minuto y las unidades son julios por pulgada, ¿sí? O puede ser julio por milímetro dependiendo de las unidades que mide. Entonces, cuando uno califica un WPS debe definir cuánto es el input térmico que puede tener, cuánto el ensayo impacto, cuánto le debe dar, cuánto la tensión, cuánto la dureza, todo lo que uno cree que le hace falta o lo pide determinando. Bueno, aquí definimos si es un cordón o si son varios cordones, un place, múltiples pases, etcétera, etcétera. Al final se hace un resumen. Aquí no quiere decir que lo que le estoy aplicando es igualito, pero son las posibilidades. ¿Cuál es? ¿Perdón? La limpieza. ¿Cómo hace la limpieza? ¿Sí? Entonces, en este caso estamos usando un cepillo para limpiar después de cada cosa. Entonces aquí es un resumen al final de los pases, ¿no? Entonces el primer pase vamos a aplicar el electrodo manual con 6010, 332, corriente directa, 110 amperios, 22 voltios y una velocidad de avance de 4 pulgadas por minuto. Estoy inventando nada más para que tengan idea qué información va ahí. Luego el segundo pase lo vamos a hacer con gas metral welding, R70S6. .045 el diámetro del alambre, corriente directa 225 amperios, 25 voltios, 5 pulgadas por minuto. Y el tercero hasta el último cordón en la pega que estamos haciendo, decimos que lo vamos a hacer con el MAO, 7018, 1 octavo, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces aquí prácticamente sería lo que es el WPS. Y aquí hay un WPS característico. En este caso de la empresa, sí, digamos que es un poquito goma, no tomar fotos, qué pena. Lo que pasa es que ya es propiedad privada, pero para que entiendan. Mira, entonces aquí qué dice. Aquí entonces está el nombre de la empresa, el nombre del WPS, ¿sí? Cuál es el proceso, la junta, etcétera, etcétera. Luego bajamos y vamos a encontrar lo que veíamos ahorita, el proceso, cómo se llama el metal de aporte, el nombre comercial del alambre, la especificación de la WS que hablamos de 5.5, el F número 4, el número A11, ¿qué más? Aquí se colocan lo que uno quiere saber, por ejemplo, con qué hacemos la limpieza, ¿sí? Debe cumplir con NEIS. NEIS es una norma de corrosión, la MRO 175, donde dice que para que soporte corrosión la dureza máxima es de 22 Rowell C o 137 Urine, porque hay ciertos, en el tema del petróleo hay producción de H2S, gas sulfúrico, que es mortal, pero para los materiales lo que hace es subir la dureza. Entonces se usa que cuando usted califique la soldadura, el material base tiene que ser que soporte H2S, el aporte también y la soldadura también. Entonces son requisitos. Y aquí, bueno, viene qué norma debe cumplir, cuánto debe dar el impacto, cuánto debe dar la tensión, todo lo que uno cree que lo necesita lo debe colocar ahí, la composición química, etcétera, etcétera. ¿Listo? Aquí está el resumen de lo que se hizo. En este caso se soldó con un electrodo, un 118 de 2. Y yo tengo esta calificación que se llama CWI, Certified Welding Inspector, de la AWS. Ese permite calificar procedimientos y soldadores. Ese es del 2010, ahorita es 2016, pero cada 3 años hay que estarlo renovando, como el caso de los inspectores cada 5. En este caso hay que renovarlo cada 3. Antes era cada 3 los inspectores también. Y ese es el WPS. Luego necesitamos el PQR. Entonces, ¿qué es el PQR? El PQR es
Cada vez cuando se va a soldar se toman todos los variables, amperaje, voltaje, velocidades, el número de lote de la soldadura, la colada, el aporte del material base, etcétera, etcétera. Se toma toda la información, ¿cierto? Específicamente cuál es el número del lote, ¿qué más? En este caso, por ejemplo, la entrada de calor, 42.400 julio por pulgada. Y toda la información está ahí. ¿Listo? La resistencia mecánica. Entonces, esto es tomado de los reportes de laboratorio. Pero la empresa tiene que crear su propio PQR. Pero debe tener los ensayos de laboratorio para soportar ese PQR. Y ese PQR soporta el WPS. Si el WPS no está soportado por un PQR, no tiene validez. Porque cualquiera se puede inventar un papel o lo copió al vecino y le dice este es, pero tiene que demostrar que tiene la capacidad, su taller, de reproducir lo que está haciendo ahí. Bueno, aquí en este caso son las pruebas de impacto que se hicieron. Se hizo en el centro de soldadura, línea de fusión, zona afectada por el calor y en la línea de fusión a 5 milímetros de la línea de fusión. Entonces, ese ensayo de impacto se hizo a menos 20 grados Fahrenheit, ¿sí? En 4 sitios diferentes. El ensayo de impacto son 3 probetas, ¿listo? Como la que mostré allá, para que no hay un poquito ahí corriendo. 3 probetas, se golpea, se rompe, se toma el valor, se promedian las 3. Ninguna puede ser inferior al valor mínimo que pida. En este caso, la temperatura es una variable esencial, necesitamos reportarla. Aquí se hizo ultrasonido, aquí se hizo tinta, dureza, partículas, se hizo composición química, ¿sí? Y todos estos resultados van acompañados, bueno, aquí son las probetas de cuando se hicieron la probeta, el reporte de soldadura, el reporte de inspección, el tratamiento térmico, y esto es el laboratorio. Entonces, el laboratorio donde se hizo, de ahí se toma para llenar el WPS. Y el inspector que va a calificar el WPS, que coloca el sello, debe verificar que todo dio dentro de los rangos que dijo que iba a dar. Entonces, ahí estamos aprobando la hipótesis. ¿Listo? Ahí terminamos. Está un poco más largo, pero aquí más o menos son bastantes cosas lo que hay que tener en cuenta. ¿Qué más le digo ahí, Hernán? Que cuando se califica, normalmente lo que se hace es que se toma cordón por cordón, se toma el amperaje, el voltaje, se mira la entrada de calor, se mira el avance, la temperatura de precalentamiento, temperatura entre fases, y todo se va mirando para que todo esté dentro del rango de lo que dice el WPS. Si todos los resultados están bien, el WPS está calificado. ¿Correcto? Ahí me salto ya y me voy a ver el PQR. Entonces, ¿qué es el PQR? Perdonen que me tocó correr al final, pero ya estoy aquí me volaté con las preguntas. PQR, Procedure Verification Record. Pues ya tenemos el WPS, es tomar todas las variables, se llena el formulario con todas las variables del momento que se soldó. Siempre lo más importante de la soldadura en la parte de inspección es la inspección visual, la más importante. Entonces, el inspector que está mirando va a hacer una inspección visual. Después mira si aplica o no ensayos no destructivos. Entonces, ahí entramos a las tintas, las partículas, el ultrasonido, radiografía, etcétera, etcétera. Y si aplica ensayos destructivos. Entonces, los ensayos destructivos, en este caso, se sacan las probetas, se marca, puede ser tubo, puede ser platina, puede ser filete, puede ser lo que sea. La norma ya le dice de qué tamaño son las probetas, de qué tamaño son los cupones, qué cupones necesita, qué ensayos se hacen. Se envía al laboratorio, se ensaya en el laboratorio y se valida toda la información. Entonces, se debe tener el WPS, se debe tener una guía para hacer la soldadura. La guía que dice cuánto es el amperaje, el voltaje, la posición, el ángulo, la soldadura tope, todo se prepara como dice el WPS. Se ejecuta la prueba, se hace la inspección visual, de acuerdo a los criterios del código. Se hace ensayos no destructivos, depende de cómo se requiera. Se ubican, se identifican, se rayan y se cortan las probetas. Se ejecutan los respectivos ensayos, se hace el ensayo, el análisis de los resultados de acuerdo a los criterios del código y se hace el informe. ¿El informe qué es? El PQR. ¿Listo? Y ya le mostré ahorita que era el PQR.
Y si es para calificación del soldador, que es el WPQ, es el Welder Performance Qualification, es la calificación de la habilidad del soldador, igual, inspección visual, ensayos no destructivos, ensayos destructivos de acuerdo a cómo aplique. En este caso, si alcanzan a ver ahí, el de abajo es un filete, ¿sí? El de abajo es un filete para calificar soldador. Entonces la norma le dice a usted qué es lo que debe hacer. En este caso, por ejemplo, es una platina de 3/8. Ahora, importantísimo aquí a tener en cuenta, cuando uno califica el soldador, ya no va a haber que haya compatibilidad metalúrgica entre el material base y el metal de aporte, sino va a haber la habilidad del soldador para no dejar perder. ¿Ya? Entonces, en este caso, yo puedo soldarlo con un P número 1 y me aplica para un rango EPS. ¿Qué no puedo hacer? Un inoxidable con un acero de carbón. Normalmente no, y hasta así lo puedo hacer, porque me cubre el número P. Entonces, ya para el soldador simplemente es que el tipo no le quedaron fisuras, no le quedaron poros. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿cómo es la calificación? Damos ese filete. Tiene 6 pulgadas de ancho, tiene 4 de ancho, 6 de largo. Se coloca así. El tipo arranca, debe parar en la mitad. Quita la escoria, limpia, hace el traslape y termina. Eso se demora 1 minuto, 2 minutos haciendo la soldadura. Después, ¿qué aplica acá? Acá se hace un corte con una cegueta y esta parte del corte se hace una macrografía, un macroataque, y se mira las dimensiones del filete. Esas son las dos piezas, ¿sí? Y aquí va a quedar un filete. El filete es una soldadura en forma de triángulo. ¿Listo? ¿Qué pide la norma? Medir esta dimensión, y que esta dimensión 1 con esta dimensión 2, la diferencia máxima creo que es un máximo 1/8, y se mira, la soldadura no queda así de perfecta, normalmente puede quedar así. Entonces esta distancia de acá hasta acá no puede ser mayor a Antes o después de eso se me envió por correo. y luego la otra parte, la del centro que queda, como tenía 6, descartamos una y una, quedaron 4, se rompe con un martillo, se toman las dos partes y se mira que haya completa fusión y que haya fundido completamente, y puede quedar poros, pueden quedar inclusiones de escoria. La sumatoria de todos los defectos en la 4 pulgadas no puede ser mayor a 3 pulgadas. ¿Listo? Y para cada cosa la norma le dice todo lo que tiene que mirar. Y profe, una cosa, para la calificación del soldador no es necesario hacerle un WPS, ¿sí? Para que pueda calificar un soldador ya debe existir un WPS calificado. ¿Sí? O sea, usted no puede decir, no, me califiqué para soldar cohetes. ¿Y dónde está el WPS para soldar cohetes? Pero usted va con base en un WPS calificado, usted como soldador sigue todos los parámetros y le hacen esas pruebas y ya. ¿Sí? Pero si no existe el WPS, no hay calificación. ¿Qué se necesita? Lo mismo que para el BQR, se necesita tener el WPS, que es la pregunta del compañero. Se ejecuta la prueba, se hace la inspección visual, se hacen los ensayos no destructivos, se ubican las probetas, se extraen las probetas, se ejecutan los ensayos mecánicos, se miran los resultados y el reporte es el WPS. Y se finish. ¿Qué es raro? También, de raro, la calificación del soldador tiene validez de 6 meses. Mas no quiere decir que cada 6 meses hay que romper una probeta. La norma dice que usted tiene que demostrar que el soldador se mantiene activo por los últimos 6 meses. Entonces, un soldador que suelda todos los días no tiene problema. ¿Qué es lo que se debe hacer? Registrar, llevar se llama el welder log, lo llamamos nosotros, algunos le llaman a otra cosa. Sí, como el seguimiento de que cada 6 meses el tipo está soldando en un proceso, no WPS. O sea, yo puedo tener 4 WPS de 4 aceros diferentes, pero el proceso electromanual revestido con uno solo me recalifica al hombre por 6 meses más, y lo puedo mantener así varios tiempos. ¿Qué pasa sí, cada 6 meses? Y debo demostrar que el soldador se mantiene activo. Entonces, ¿qué normalmente se hace? Normalmente en las empresas se tiene una orden de trabajo. Entonces, con la orden de trabajo se suelda, se tiene un reporte de soldadura. Después del reporte de soldadura va una
inspección no destructiva, se tiene un reporte de inspección no destructiva. Entonces se registran esos valores con una fecha que no pase de 6 meses. Pasaron 6 meses y no tiene eso, tiene que volver a hacer pruebas de laboratorio. En este es lo más sencillo, pero un WPS que usted tenga un problema puede ser costosísimo. O, dependiendo de la empresa. ¿Listo? WPS, ¿cuándo vence? Si no cambia ninguna variable esencial, no vence. ¿Qué puede pasar? Que la norma cambie y le haga hacer un cambio que le obligue a cambiar. Si no, normalmente pasan 5 años y usted dice, yo valido que ese todavía es vigente porque la norma, los cambios que ha hecho, no hacen que tenga que cambiar. Normalmente este código es por sacarle a uno dinero. ¿Sí? Le dicen el ensayo de impacto, luego le dicen la tenacidad de impacto, luego le dicen y otros $400, y cada 2 años y otra vez. Cambia muy sencillo, muy poquito, pero no que le cambie a uno eso. No sé si tienen más preguntas, eso era ahí. Perdonan ahí que tocó terminar corriendo. ¿Más o menos? ¿Quedó claro para ustedes? Bueno.